Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. En esta ocasión, motivado por un suceso recientemente acaecido que nos vemos en la obligación de aclarar. Sabíamos que en televisión española era famosa por las malas lenguas. Yo ahora me acabo de enterar de que le han puesto el nombre de su característica principal a un programa de televisión. Me he enterado el otro día, 18 de julio, cuando saliendo de la misa del Valle de los Caídos nos encontramos a una periodista que se nos acerca con un micrófono para entrevistarnos, en lo que fue una entrevista bastante larga. Lo único sospechoso fue que a la vez que avanzaba la entrevista ella estaba muy interesada en destacar un solo tema. El único tema era que el franquismo era una dictadura y que lo que tenemos ahora es una democracia. Entonces, ¿a ti qué te pareció, qué te pareció la entrevista? Porque resulta que ese sitio no está permitido para entrevistas, lo cual la entrevista ha sido ilegal. Y luego, aparte, no existe el consentimiento informado, porque a nosotros no nos importa dar entrevistas para dar a conocer la opinión y decir ideas que no suelen oírse, y que puede venir bien que alguien las oiga. Eso no nos importa, pero claro, es que luego está el tema de dónde las van a publicar y el tratamiento que van a hacer con esa entrevista. En nuestro caso, pues como cabía esperar, totalmente mutilada y reducida prácticamente a la nada. Entonces vamos a poner un trozo, mira, porque es que lo que nadie se podía imaginar es que en una televisión pública de todos los españoles, iban a tener un programa que fomenta el fanatismo y el dogmatismo, con personajes contratados allí verdaderamente impresentables, parciales y al servicio de los partidos de la izquierda, y ignorando completamente que si esa televisión está al servicio de todos, debería de ser neutral, pero es neutral en sentido de neutral, del otro neutral, que es el neutral dogmático, que se encarga de decir lo que son bulos y lo que es historia, o lo que es verdad y lo que es mentira. Unas veces aciertan, pero luego te meten de vez en cuando te meten la puya. La entrevista fue así. De manejar. Oye, por cierto, vean porque es que hoy es 18 de julio. En este país todavía tenemos que soportar que haya una exposición por el Valle de los Caídos en el Parlamento Europeo, auspiciada por Vox. Y también hoy misa en Cuelgamuros, lo que antes se llamaba el Valle de los Caídos. Ha ido para allí Alicia Egar. Vean. Tú fíjate, tienen que soportar que haya una exposición y los demás no soportamos las exposiciones de ellos. Y resulta que esa exposición está en Bruselas. También les molesta que haya una misa en el Valle de los Caídos cuando ellos ni siquiera van a misa. Simplemente, si les ofende, pues que no vayan, ¿no? Que arriba. Que se queden en su casa, que hagan su Valle de los Caídos comunistas, en vez de con una cruz, en vez de con una cruz, una estrella roja, que le pongan la estrella roja o la hoz y el martillo y lleven ahí a todos sus ateos, pues vale. Nadie les va a decir que no, dentro hacen ellos sus conmemoraciones a sus caídos. Sí. O a su personaje más ilustre. En realidad ellos lo que pasa es que envidian al franquismo y quieren copiar pues aquellas escasas cosas malas que tenía y ninguna de la buena, porque esta gente de izquierdas que nos gobierna no copia del franquismo nada de lo bueno que tenemos, solo copian eso malo que no es propio del franquismo, sino que era una especie de revancha del franquismo porque lo hacía la República igual o peor, verdaderamente peor. Luego hablaremos de eso, vamos a ver la entrevista. Hemos rezado por todos los muertos. La que han publicado, no la entrevista Sánchez, verdadera. A la cárcel. Sí, por todos los españoles. ¡Vestíbulos a la cárcel! ¿Saben qué se celebra hoy? El 18 de julio, sí, el alzamiento nacional contra el fraude electoral de la República. Pero ustedes han venido a celebrar una misa en conmemoración a Franco, que era un dictador. No había una democracia, había una dictadura. Eso es la opinión del sistema, que es una dictadura, pero no es la opinión nuestra.
Yo creo que es que ahora no hay ninguna democracia porque el camino que llevamos es hacia una dictadura de signo izquierdista totalmente. No sé por qué entra. Al igual que esta gente, los vídeos están entrando en bucle, se repiten. Es que los periodistas de televisión española, aparte de, bueno, apesebrados porque reciben subvenciones, la televisión para la que trabajan con el dinero de todos los españoles, eso ya lo sabe todo el mundo, aparte de apesebrados es que entran en bucle, van a por una idea y todo el pumba, pumba, pumba alrededor de esa idea. Son periodistas bucle. Si intentan llevar la contraria, te echan a... Sí. Eres un bárbaro, todo lo que los insultos que te puedan Todo llevar. lo moderno contra el feminismo, o sea, todo lo que está de moda. Lo aplican como sea y lo meten con calzador. Es curioso, sí. Pero bueno, lo peor de todo, estamos hablando, claro, del tratamiento que se ha dado a una entrevista que nosotros no tuvimos ningún problema al responder a las preguntas que nos hicieron. El problema está en que no hay consentimiento informado para el tratamiento que se ha hecho después. Entonces, por eso estamos replicando con este vídeo y vamos a dar nuestra opinión sobre ellos, al igual que ellos la han dado sobre nosotros, pues de una manera bastante ruin, verdaderamente. Hay una periodista que se regodeaba en el victimismo, en un supuesto victimismo, que vamos a aclarar un poco también. Cuidado, que siguen haciéndose ceremonias en un 18 de julio. Marta, Julio, aparte de los bulos ahí sobre la dictadura, la democracia, el alzamiento, esto es lo que todavía hay que soportar. ¿Sí? Y que tienen que soportar. Vamos a las víctimas. ¿Qué edad tienen esas supuestas víctimas que fueron juzgadas y declaradas culpables de crímenes durante la República, en el bando republicano, y que luego fueron sometidas a juicios militares, como sucede en todas las guerras y en todos los países? ¿Esas víctimas cuántos años tienen hoy? Porque desde el 36 hasta ahora, 20 años. Estamos hablando de víctimas de 90 años. ¿Cuántas supuestas víctimas de 90 años dicen que se van a asustar de que tú y yo vayamos, y otras muchas personas que había también, vayamos a una misa, unos por unos motivos, otros por otro motivo, pero no más que una misa, porque allí acto no hubo ninguno, repito? ¿Cuántas de esas víctimas con más de 90 años pueden quedar? Porque tú ten en cuenta que han pasado casi unos 90 años, desde el 36 hasta ahora. Pero esas víctimas, ¿qué edad tenían en aquella época? Tendrían por lo menos 18 años, ¿no? O 20, hay que añadírselo, son 108 años. ¿Cuántas víctimas de 108 años hay? Estamos hablando de las de 18 años. No creo que tuvieran hijos. Las que tuvieran, por ejemplo, 20 años, que podrían, 25 años, que podrían tener hijos, ¿qué edad tendrían? ¿Y qué edad tendrían esos hijos? O sea, es que estamos hablando de entre 90 y 100 y pico años. O sea, es que es ridículo, esto es ridículo. Ahora quieren extenderlo seguramente a los posibles descendientes que han tenido, que hubieran podido tener ya de nietos para allá. De nietos para allá, nietos de personas que fueron juzgadas por los juicios militares, o yo qué sé, que no se sabe de qué hablan. Porque claro, fosas hay fosas de los que murieron en la guerra, como en todas las guerras. Aquí en Madrid tenemos fosas de la época napoleónica, y luego están las fosas de las supuestas víctimas, que resulta que eso se refiere probablemente a fusilados en un 18 de julio, Marta, de guerra, Julio, se refiere de los bulos ahí sobre a los la dictadura, la democracia, sí que existieron. Esto es lo que todavía hay que soportar, por ejemplo, y que tienen que soportar especialmente las víctimas. Ya al principio metieron en la cárcel a todos los que pillaron que eran de derechas y a todos los prisioneros que pillaban. Y luego en muchos casos los mataban. Pero cuando venían las fuerzas nacionales, tenían que abandonar el pueblo, pues hacían otra redada y limpiaban el pueblo antes de irse. Entonces yo creo que se refiere a las venganzas que pudiera haber habido con motivo de esas cosas que sucedieron en esa guerra, que luego hubo de forma particular por los soldados de las fuerzas nacionales, del ejército nacional. Supongo que se refieren a eso, porque tampoco tengo muy claro a qué se refiere. O quizá a todo, porque para ellos todo es igual.
Entonces, en vez de dejar la historia para los historiadores, ahora la historia es para los políticos, para hacer política con ella y manipularla. Algunos dirán, el franquismo era igual, mentira. En el franquismo se intentaba olvidar todo para que no se repitiese. Era otra mentalidad opuesta, completamente opuesta. Es lo opuesto a lo que hay ahora. Este victimismo parece ser que llega a caer en el fanatismo. Yo creo que vamos muy tarde con Cuelgamuros, vamos muy tarde. Yo la resignificación de este sitio... Que van muy tarde en Cuelgamuros quiere decir que lo tenían que haber dinamitado antes, o transformado en el museo a su antojo antes. Eso es lo que quiere decir porque llegan muy tarde, o es lo que yo entiendo. No sé, ¿tú qué entiendes? Igual, pero quieren dinamitar... Que lo tenían que haber hecho antes. Es que destruir. Han sido perezosos. Lo harán. Han sido perezosos en destruir el patrimonio histórico y cultural. Pero eso sí, hacer ellos un monte para los muertos republicanos que dicen que hay por las cunetas y que no han descubierto más que 4 burros, porque cadáveres no hay, o muy pocos, algunos habrá. Pero es que es mentira, o sea, en las cunetas no han sacado nada. De hecho, es que se ha tapado ese tema de las cunetas, no han vuelto a hablar de ello. En las cunetas no estaban los muertos, estaban en los cementerios. Y si se coge el mapa con los sitios de las fosas, corresponden a las fosas de los cementerios de los pueblos donde hubo guerra. Que ahí es donde enterraron a los muertos de todo tipo. A los de las trincheras y a los supuestos represaliados y represaliados de los bandos, supongo. Que no supieran el nombre, porque los demás se encargarían los familiares. En el bando de los vencedores, supongo. Y en el otro también, probablemente. Bueno, vamos a ver qué más. Y el hecho de que se dejen de hacer homenajes al franquismo de una manera tan clara y que cada vez que va un micrófono allí, vamos, que no hay que rascar mucho para encontrarse esto todo el tiempo, demuestra que no estamos haciendo los deberes, y que esto no es más que, bueno, que un lugar de culto. Va un micrófono ahí, cosa que está prohibida. Efectivamente, ha dado en el clavo. Salió, Ha dicho, seguridad, ha dado, los expulsó. Sí, fueron expulsados, como lo oís, lo fueron expulsados por un guardia de seguridad. Y fue muy gracioso, porque estaba ya contra las cuerdas y se puso nerviosa la periodista que nos estaba entrevistando y empezó a decir, pero ¿va usted a decir que el franquismo era una democracia y ahora no la hay? Pues ahora hay libertad, no sé qué. Y aparece un guardia, de repente, diciendo, ¿qué hacen ustedes ahí? ¡Fuera! No, te lo he dicho antes. Pero no les he dicho que aquí no se puede grabar. Y dice, ¡ay, es que estamos en exteriores! Dice, ni interiores ni exteriores, aquí no se puede, ¡fuera de aquí! Y los largó así. Y digo, claro, han prohibido hacer todo tipo de actos para boicotear a los que iban a hacer conmemoraciones. Y es un lugar Y privado para uno. ahora resulta que se ha vuelto contra los periodistas. Y justo cuando estaba presumiendo de la libertad que hay. Es curioso. El siguiente le he llamado creer ladrón, que todos son de su condición. Existe, esto es que decía lo de ahora sí que es dictadura, lo de antes fue tela. Bueno, solo existe. Es que eso es mucho de lo que genera el caldo de cultivo en el que está Vox. Y está... Bueno, pues que la mentalidad totalitaria de la izquierda española entronca con la mentalidad totalitaria de la Segunda República. Entonces dicen que quieren democracia, pero no quieren democracia. Dicen que quieren libertad, pero es para ellos. La libertad es solo para ellos, la que quieren. Exactamente igual que ocurría en la Segunda República. Entonces ahí se ve el pensamiento totalitario y fanático de estos periodistas. Pues es que ellos mismos están dándose a conocer al público. Y luego al final se preguntan que por qué la gente no les sigue a ellos, que por qué los jóvenes están yendo a otro lado. Pues por las mentiras que dicen y lo totalitarios que son y lo manipuladores que son, obviamente. Es que todo el mundo lo ve, cualquiera se da cuenta. Entonces, sobre democracia, es que existe mucho en democracia. Pues podemos ver cómo era la democracia en la Segunda República. Este libro es de un catedrático universitario. Supongo que como no dice lo que ellos quieren, este libro no vale para nada, porque aunque sea un catedrático universitario, no dice lo que ellos quieren hoy. Vamos a ver unas palabras de Azaña que dijo sobre la prensa.
sobre las sanciones que la República ponía a la prensa, porque ya sabéis que cerraba docenas de periódicos. No es que censurase una noticia como el franquismo, que la tachaba y la publicaba el cuadro vacío. No, es que estos cerraban el periódico y las emisoras de radio, que eran los dos únicos medios de información que había en esa época. Pues dijo Azaña, ¿que la sanción impuesta causa daño? Pues evidente. La privación de libertad, las multas o las suspensiones de periódicos molestan y perjudican. Claro está. Si no molestasen y no perjudicasen, no se impondrían a nadie, porque se trata con el daño, con el perjuicio, con la privación de un derecho o de un interés, de llamar la atención del culpable, por lo menos invitándole a la enmienda, mediante el escarmiento. Bueno, pues eso es palabras de Manuel Azaña. Ya sabéis, vuelvo a repetir, que la República cerraba los periódicos y las emisoras de radio a docenas. Unas veces durante un periodo de unos meses, de un tiempo determinado, otras veces totalmente. Cerró un montón de periódicos totalmente. Puedo leer muchos más. Bueno, podría leer todo el libro, pero no hay tiempo. Cuando se aprobó tras breve discusión la ley llamada de defensa de la República, que es similar a lo que ahora llaman la memoria democrática, tuve de decir al presidente del Consejo que lo establecido por ella en relación a la prensa me parecía mucho más grave, más peligroso, más lesivo para los periódicos que la previa censura. Y cada vez que se decreta la suspensión gubernativa de un periódico, vienen los hechos a darme la razón. Es triste cosa que, así como le ocurría al borracho del cuento, que todo se resolvía subiéndole el vino, en nuestro país todas las dificultades políticas y todos los conflictos de orden público se desenlazan en un palo para los periodistas o para los que viven de los periódicos, o simplemente para los que los leen. El régimen de represión arbitraria establecido por la Ley de Defensa de la República, léase Ley de Memoria Democrática, entrega a los periódicos a la más aplastante desorientación, porque el director más diligente puede incurrir en un descuido. Y la primera noticia que tiene de su negligencia es la orden del gobierno mandando suspender indefinidamente la publicación. Esto ni es jurídico ni es humano. Bueno, podría seguir, o sea, es que hay montones, y luego hay un listado de todos los periódicos que se cerraron, y luego hay pruebas fotográficas de los cierres de los periódicos. Hay montones publica un apéndice muy completo con numerosas pruebas de que lo que dice es cierto, porque para los izquierdistas cualquier cosa que no les convenga son bulos, porque ellos deciden lo que son bulos y lo que no. Se ha visto que el mayor creador de bulos es el gobierno, pero no, dirán que es que el bulo somos tú y yo. Y aparte, esto también es de otra actualidad, que como ocurría en la Segunda República, también se censure a los periodistas disidentes que piensen en la actualidad. Efectivamente. Como al conocido caso que ha habido recientemente de Vito Gil. Sí, que han censurado la entrada al Congreso de Diputados y de otros muchos. Pero no solo eso, es que la Ley de Memoria Democrática acaba con la libertad de cátedra, que tanto decían que una de las cosas que había traído el régimen del 78 era la libertad de cátedra. Y la presunción de inocencia. Pues bien, ya han hecho leyes en las que ya la presunción de inocencia no existe, y ahora se van a cargar la libertad de cátedra, porque ya un catedrático, estas cosas que estamos diciendo nosotros, o estas cosas que escriben con datos, porque son historiadores, pues no las van a poder decir porque a los políticos no les interesa. No le interesa al partido que amenazó de muerte a Maura y se sospecha que le asesinó, el PSOE, del partido que amenazó de muerte a Calvo Sotelo y le asesinó la policía del PSOE, fue la que le asesinó. También fueron a por Gil Robles, lo que pasa es que un chivatazo le advirtió y salió por patas y se libró. Y también fueron contra un representante de la comunidad tradicionalista. Si no me falla la memoria, no creo que fuera un radical, me parece que era un tradicionalista. Y se libró porque también le avisaron. Entonces, esto lo dijimos en la entrevista, pero como a ellos no les interesa, pues no lo han puesto.
sigamos al siguiente paso. Votantes engañados. Estamos hablando de muchos millones de votantes Ay, que me creen que duele vivimos que- una dictadura porque las mentiras, si se dicen muchas veces, se acaban convirtiendo en verdad. Lo Y en que este hace país hay Goebbels. muchos medios de comunicación diciendo esto todo el tiempo. Esto es Goebbels. O sea, si tú repites una mentira muchas veces, se convierte en verdad y hay gente creyendo que Bueno, vivimos en esta dictadura. No tienen ni pie esta ni cabeza como muchacha creen que culta los... y tan tolerante, esta muchacha que es un ejemplo de sabiduría, que sabe más que los catedráticos, que sabe más que cualquier persona que trabaje en algo serio, Una periodista ejemplar, pues no sabe que Goebbels era socialista. Pero es que tampoco sabe que Goebbels y el nacionalsocialismo no inventaron nada. La propaganda ya existía desde mucho antes, de época napoleónica, en época de la Revolución Francesa, en época... Eso ha existido desde que los reyes ponían su cara en una moneda. Lo único que hizo ese señor alemán, que no es santo de mi devoción, porque aquí ninguno somos socialistas, pues fue utilizarlo de una manera eficaz para su partido político, único, copiado del partido único del comunismo. Entonces, fue muy eficaz y por eso le achacan la invención de estas cosas que ya han existido desde toda la vida, porque la publicidad ha existido desde toda la vida. Además, ya he dicho, era socialista. ¿Quieres tú añadir alguna cosa más sobre Goebbels? En realidad, ellos son los nuevos Goebbels. Son los nuevos Goebbels. Son ellos desde su líder, utilizando las mismas tácticas cuando Sí. se presentó a las elecciones. Y así, Lo mismo. Es que si tú comparas el nacionalsocialismo entrando la prensa, con el socialismo internacional o globalista, pues se parece muchísimo. O sea, es prácticamente dos caras de la misma moneda. Quería hablar sobre el tema de democracia, porque tanto dicen que ahora hay democracia y que antes no. Y resulta que democracia es el gobierno del pueblo. Democracia es gobierno del pueblo. ¿Tú crees que gobierna el pueblo? no, ¿Alguien que nos oiga cree que gobierna el pueblo? hay menos democracia. ¿O bien al pueblo le crean necesidades que no tiene Hay menos democracia. a través de los medios de comunicación? Hay menos democracia en este régimen que en el franquismo y que puede que hasta incluso en la segunda república. Es que lo que nosotros insistimos a esta periodista que nos entrevistó, le explicamos con mucha claridad que si democracia es el gobierno del pueblo y dictadura es una opresión, que el régimen de Franco para nosotros no se califica como dictadura, porque es un régimen completo que creaba instituciones de representación política e instituciones que garantizaban los derechos de los trabajadores y además lo hacían de verdad, no de broma, como puedan ser las magistraturas de trabajo, por poner un ejemplo, o el sindicato vertical. Entonces, instituciones muy complejas, muy complicadas, que lo que se le critica al franquismo es que estaban mediatizadas por los militares, que estaban demasiado mediatizadas por el venir ese régimen de una guerra civil. Bueno, pues vale, si me dicen eso, a lo mejor se lo admito, hasta cierto punto se lo admito. No es lo que nosotros queremos una democracia orgánica verdadera. Pero es que gobierno del pueblo no hay ahora, lo que hay ahora es una partitocracia, gobierno de los partidos. Es el gobierno de los partidos, al servicio de intereses bastardos que nadie conoce, que se van conociendo después según los escándalos van saliendo en televisión. Entonces la corrupción la genera el sistema de partidos, no la democracia, porque esto no es democracia. Democracia es el gobierno del pueblo. La democracia es lo que queremos nosotros. Democracia es que los trabajadores sean partícipes de las acciones de la empresa, que reciban y cobren la parte que les corresponda de aquellos beneficios susceptibles de ser repartidos. Porque claro, otros irán a fondos de garantía y todo eso, pero hay una parte que se daba en el franquismo en las medianas y grandes empresas, y en algunas todavía se sigue dando, heredado de aquello, que era la paga de beneficios. Entonces, eso es libertad. Libertad son 5 tipos de elecciones que había, que ya hemos dicho que había procuradores que los nombraba directamente Franco, y por eso estaba el sistema mediatizado. Eso no es el sistema que nosotros pretendemos. Pero sí es cierto que en el franquismo había 5 tipos diferentes de elecciones. Y además cada 4 años eran las municipales, si no me equivoco.
luego estaban las sindicales, luego estaba el tercio familiar y las universitarias, y luego estaba el referéndum nacional que se hicieron dos. Fraudulento, pues como le dijimos a esta persona que nos entrevistó, actualmente no se están cumpliendo los pasos que la Constitución exige para garantizar la limpieza de las elecciones. Esto ya ha sido denunciado, es algo que ya se sabe, no es nada nuevo. No se cumplen los pasos, no se comprueban los votos antes de enviarlos, y aunque se comprobaran, pues resulta que el ordenador central puede estar programado para repartirlos como le dé la gana. Y como no existe esa comprobación de las papeletas físicas, pues no hay forma humana de poder averiguar si lo que dice el ordenador central es verdad o le han pasado votos de un partido a otro, que es lo que parece a la vista de que de repente hay unas elecciones autonómicas, arrasa determinados partidos, los demás no se comen una mierda. A los pocos meses vienen las elecciones generales y el que no se comía una mierda gana, de repente gana, y los que habían arrasado pierden. Oiga, eso es para comprobar todas las papeletas, y no se ha hecho. Esas cosas no se hacen en ninguna selección. Yo creo, a mi opinión personal, como opinión personal, sin ser comprobada, yo creo que se viene practicando el fraude electoral desde que se inició el régimen del 78. Pero a lo mejor no perjudican a los grandes partidos, perjudican a determinados pequeños que no les interesa. Fíjate que a los separatistas los están beneficiando de 100.000 maneras, a esos no les perjudican tampoco. Les benefician porque el voto de un vasco, de la provincia del Vasco Hungrada, pues vale muchísimo más que el voto de un sitio como Madrid. Hablando de eso, ¿qué has dicho? Porque con menos votos sacan diputados. Y aquí hay partidos que con muchísimos votos no se comen una rosca. Eso viene heredado, precisamente, viene heredado esto que acabas de decir, de la Segunda República, de que es un intento sí, hablemos de crear como un duplicado. Efectivamente. Y en la Segunda República pasaba totalmente lo mismo. Dicho con Alcalá Zamora, que la ley electoral era defectuosa, injusta, absurda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un partido... Lee ese párrafo y luego ya un partido podía sacar muy pocos votos en circunscripciones importantes, muy pocos, decenas. Y otros partidos que pudiesen sacar en circunscripciones como Soria muchos votos, muy pocos escaños, solo dos. En cambio, otros podían sacar en Barcelona 19 escaños, siendo el triple que lo que podían Eso es sacar. porque la lista ganadora arrasaba con el 80% de los diputados, ¿no? O algo así. Mira, lo podemos ver. Eso luego también, cuando daban la victoria a un bando, lo otorgaban diputados. Sí, no sé si era el 80% del total, solo con ganar. Mira, lee si quieres lo que voy a hablar, ¿no? El Frente Popular se adueñó del poder el 16 de febrero gracias a un método electoral tan absurdo como injusto, y que concedió la mayoría relativa, aunque sea una minoría absoluta, por una prima extraordinaria. Esa prima extraordinaria es que al que gana le dan el 80% de los diputados. De este modo hubo circunscripciones en que el Frente Popular, con 30.000 votos de menos que la oposición, pudo sin embargo conseguir 10 puestos de cada 13, sin que en ningún sitio hubiese rebasado un 2% el adversario más cercano. A pesar de los refuerzos sindicalistas, el Frente Popular obtenía solamente un poco más, muy poco, de 200 actas en un parlamento de 473 diputados. Bueno, pasó eso de que tuvieron que huir todos los gobernadores civiles porque los izquierdistas, los rojos de aquella época, se lanzaron a por los gobiernos civiles. Los gobernadores civiles de muchos sitios salieron huyendo. Las urnas quedaron en manos de los afiliados a los sindicatos de izquierdas y a los partidos, y se vio a gente que portaba urnas por los caminos. Eso lo dice Niceto Alcalá Zamora, lo tengo por aquí, no sé si convendría verlo, si acaso ya lo pondremos en el vídeo. Lo explica en las memorias el presidente de la Segunda República, que como dicen que todo el que escribe contra la República que es que está mintiendo, porque se lean las memorias del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, que fue tan vil
y tan sinvergüenza que mandó no publicarlas hasta la muerte de Franco, porque sabía que sus memorias favorecían al franquismo. Y fue tan sinvergüenza que quiso ocultar eso a los españoles, pues como nos han ocultado tantas cosas, como nos han ocultado el genocidio que querían hacer en Paracuellos, donde se han descubierto planes soviéticos que había para instalar un crematorio para quemar los cadáveres y que no dejaran pruebas, cosa que después copiaron los alemanes, el robo y expolio de todas las obras de arte que se llevaron a Europa y luego costó mucho recuperarlas, que luego copiaron los alemanes, el robo de las monedas de oro, de toda la colección histórica de monedas antiguas de oro y de plata del Museo Arqueológico Nacional, que se llevaron a México en el yate Vita. Eso no es el oro de Moscú, el oro de Moscú fue a Moscú. Eso fue a Moscú. Lo que fue a México son las monedas de oro del Museo Arqueológico Nacional, las de plata, los anillos que los trabajadores obreros tenían depositados en el Monte de Piedad, porque saquearon los bancos y se llevaron los anillos de boda que tenían depositados los trabajadores, saquearon varios bancos. El Banco de España era una entidad privada, por cierto. No tenían por qué haber entrado a llevarse el oro, no era del Estado, era una entidad privada. Y luego dicen que el guarda que no les dejaba entrar es que se suicidó. Bueno, el que se lo quiera creer, es lo que les va a decir a ustedes la ley de memoria democrática. El guarda se suicidó. Bueno, entramos con el tema de la inmigración. Los inmigrantes son delincuencia, cuando estamos con unos datos, unas cifras, que efectivamente dato no mata relato, pero dato es brutal. Hemos duplicado el número de inmigrantes en este país, son parte importantísima de la caja de este país, y sin embargo hay quien cree que sube la delincuencia cuando todos los índices dicen que la bajan. Ernesto, es demasiado lo que vemos cuando hay gente con estos pensamientos, ¿Cómo está la caja? O sea, gracias a que han venido inmigrantes para no resolver los problemas que tienen los españoles por los que no tienen acceso a la vivienda, no pueden crear una familia porque no tienen un trabajo estable. No, ¿para qué van a resolver eso? Eso no merece la pena resolverlo. Es mejor, que entren después. Si hay disminución de la población porque no pueden tener familia, que entren después. Pero ¿para qué vamos los políticos a resolver los problemas a los españoles? No, hombre, no. Entonces, es lo que han hecho. Y bueno, desde que han entrado millones, no unos cuantos, que es normal, entonces siempre hay inmigración en todas partes. Algunos españoles fueron a Alemania con contratos de trabajo. Pero vamos, aquí es que han venido millones sin contrato de trabajo y además han entrado ilegalmente. Con lo cual, solo por el hecho de entrar ilegalmente deberían de ser delincuentes. Y luego encima, muchos que llaman menas son menores de edad. Entonces, el gobierno está haciendo trata de menores, porque esos menores deberían de estar con su familia en su país de origen. Esos menores no pueden andar solos por ahí. El gobierno está haciendo trata de menores de edad. Luego también los que no son menores, los que están tratando. Y luego vamos a ver, desde que han entrado todos estos señores, pues resulta que ya está asegurado que vamos a cobrar la seguridad social, gracias a que han venido. Ya está asegurado que la economía ha subido, no veas tú cómo ha subido la economía, o sea, cualquiera puede ir al supermercado y con 20 euros llena la cesta de la compra, todo esto ya lo sabemos, ¿no? Que gracias a ellos la economía se ha menudo subido en la pegada. Y ya todo está seguro, ya todo está económico. Boom económico cojonudo, gracias, desde que han venido ellos, ha sido maravilloso, oiga, maravilloso. Igual me denuncian por decir esto, que son maravillosos. Bueno, pues tenemos aquí una serie de datos. Tenemos aquí una serie de datos que están demostrando que la población de españoles está siendo reemplazada, en vez de solucionarle los problemas a la población española para que pueda aumentar. Vamos con el tema de la delincuencia, porque es que esta dice que los inmigrantes no delinquen más que los españoles. Pero es que resulta que los datos dicen que delinquen mucho más del doble. Hace pocos años era hasta 10 veces más. Actualmente en este año está en más del doble. Proporcionalmente
hay más del doble de Lincoln. Pero es que pasa una cosa, que de los otros que llaman españoles, muchos son nacionalizados recientemente por interés, que se han casado para obtener una nacionalidad española, o que han hecho conseguir un trabajo o lo que sea, han obtenido nacionalidad española, delinquen y ya esos delincuentes son españoles, ya no son delincuentes inmigrantes. Pero bueno, el tema de la inmigración es que como nos metamos con ello, para nosotros no es lo más importante. Nosotros defendemos la justicia social, no hacemos tanto hincapié en temas de inmigración como otros grupos autodenominados falangistas, aunque en realidad sí, es muy parecido en ese aspecto, pero digamos que nosotros incidimos más en la justicia social. Y decimos claramente lo que queremos, en vez de echar una nube de tinta para no aclarar nada, como hacen otras denominadas falanges. Bueno, y de repente aparece un señor que viene a compensar todo este fanatismo de izquierda, de los señores de ese programa tan impresentable. Y claro, como es tanto el fanatismo, es tanta sus ideas totalitarias, de no aceptar las opiniones contrarias, que claro, tienen que poner a uno que haga como de poli bueno. Y ahora viene un señor que hace de poli bueno. Vamos a ver lo que dice. No se aprobó, esto es culpa mía. Bueno, lo pondré después. Pues viene a decir que esto está sucediendo, que hay un resurgir del pensamiento parecido al nuestro, no exactamente el nuestro, pero parecido, que estamos diciendo aquí en toda Europa. Que hay un resurgir que en España no se ha producido todavía, pero que en Europa se está produciendo y que tienen mucho miedo porque las juventudes parece ser que ya opinan, oh Dios mío, que esto no es una democracia, esto no es el gobierno del pueblo, dicen los jóvenes, que esto es el gobierno de los partidos y de intereses abyectos que no conocemos. Fíjate, los jóvenes, parece que los listos son los que están chupando el bote en televisión. Los jóvenes es que son tontos, no se enteran. Los jóvenes no se enteran, solo se enteran los listos, que son los que chupan de subvenciones. Entonces, que en Europa está habiendo unas ideas que no se pueden tolerar, señores, no se puede tolerar. Y que eso, dice este señor, que también es culpa de los actuales gobernantes, un poco, porque no han hecho bien los deberes. O sea, no han reprimido lo suficiente, ¿vale? Tenían que haber reprimido a los jóvenes, porque no han adoctrinado a los jóvenes, y entonces para eso van a sacar la ley de memoria democrática. Deprimido más, tiene que haber hecho el campo de concentración de Paraguay. Claro, eso es lo que sobre todo a la muchacha y al presentador de este abyecto programa es lo que ellos pretenden. Pero claro, es que han llegado tarde. No han conseguido. Claro, quieren ganar la guerra ahora después de estamos perdiendo, vamos a perder, teníamos que haberlos matado a todos, como hacía el comunismo en otras épocas, y sí, bueno, yo creo que en Venezuela sigue haciéndolo, y en China también, y en China lo hace. En fin, han llegado tarde, no nos han matado y estamos aquí diciendo cosas. Vaya. Bueno, pues podemos hacer un breve resumen de lo que ocurrió, no sé si lo hemos hecho antes, pero más completo. Nosotros hablamos sobre el franquismo, la democracia orgánica que había, que no era perfecta, pero que había 5 tipos de elecciones. Todas estas cosas que no enseñan a los chavales. La entrevista fue muy larga y yo la verdad pensaba que no se iba a publicar, que no lo iban a publicar. Sin embargo, me has sorprendido cuando lo has visto en televisión o en internet y resulta que sí, se han publicado un trocito, 2 trocitos minúsculos que dicen lo que ellos quieren oír del escándalo de que decimos que esto no es una democracia. Y que era más democrático el régimen de Franco que el régimen del 78. Entonces eso para ellos pues es un escandalazo, que no se puede tolerar. Y se les razonó, no se les dijo así porque sí, se les trató bien, se les razonó. Y la verdad, yo creo que el tratamiento que nos han dado es completamente sectario y fanático, no tanto en la entrevista como en los comentarios que han hecho al margen, sin contar para nada con todas las opiniones que vamos dando a lo largo de la entrevista.
Y luego el director del programa, que es un personaje que yo no conocía de nada, me acabo de enterar ahora de que ese señor existe, y bueno, pues es un individuo sectario y bastante fanático. Pues resulta que dice que es que nosotros pertenecemos a un grupo mediático. Dice en una parte de su programa, que por lo visto luego más tarde de ese dice que es que nosotros, el grupo que han entrevistado, que pertenecemos a un grupo mediático, ¿no? Y por eso he dicho antes, cree el ladrón que todos son de su condición. Porque, bien, vale, nosotros tenemos un canal en YouTube. Tenemos el canal de Falange Española Digital en YouTube. Pero ese canal no percibe ni un euro de nadie, ni monetiza, ni nada, porque YouTube no permite que monetice. Ellos sí, ellos están recibiendo subvenciones del dinero de todos nosotros. A ellos se les subvenciona para que hagan programas sectarios en la televisión de todos. Porque mientras nosotros, o en ese caso el que hablaba era yo, le estaba diciendo razonamientos y datos, ella estaba en bucle con la dictadura, y que era una dictadura, y que era una dictadura, y que era una dictadura. Y es que cuando una mentira se repite muchas veces, de que no hace más que repetir que aquello es una dictadura y esto es una democracia, esto es mentira, esto es incluso menos democracia esto que aquello, pero bueno, lo repiten tanto, la base de repetir una mentira tanto, pues lo convierten en una verdad, que es la táctica que siempre ha hecho el comunismo y el socialismo, ya sea el nacionalsocialismo o sea el socialismo internacional. Entonces, bueno, ¿quieres tú añadir algo más? Pues arriba España. Sobre los luceros, impasible la de mar, están presentes en nuestro afán. Si te dicen que caí, me fui al puesto que tengo allí. Volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz, y verán prendidas y corrosas las flechas del día. Volverá a reír la primavera, que por cielo, tierra y mar se espera. Arriba escuadras a vencer, que España empieza a amanecer. ¡Caída por la Evolución Nacional Sindicalista! ¡Presente! ¡José Antonio Primo de Rivera! ¡Presente! ¡Julio Luis de Alda! ¡Presente! ¡Onésimo Redondo! ¡Presente! ¡Camilo de Paramos! ¡Presente! ¡Francisco Franco Caudillo! ¡Presente! ¡España! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libre! ¡Arriba!